La colectividad árabe en Asunción se estableció tras la primera gran oleada migratoria entre los años 1880 y 1930. En su mayoría eran jóvenes solteros provenientes de Siria y el Líbano. Todo esto nos cuenta Daniel Nasta en su libro Los árabes en el Paraguay, una joya bibliográfica sobre la presencia de los árabes. El barrio Palestina, de acuerdo a lo que yo tengo como memoria, estaba a partir de la calle Teniente Fariña hasta Quinta. Sí, sí. El centro de Asunción estaba delimitado por la calle Brasil, Teniente Fariña y Colón. Sí, sí. Y la colectividad árabe y judía vivíamos en ese entorno. Los que estaban hacia Petirosi eran, digamos, otro nivel tanto de árabes como de judíos, porque también en Petirosi estaban juntos. Claro, claro. Pues estaban los negocios a ambos lados y bueno, uno al lado de otro, la zona de Petirosi, el mercado central ahí era muy atractivo. Entonces estaban nuestros vecinos los Mendelssohn, la familia Saba que estaba sobre la calle 25 de Mayo, al lado estaban los Vitar, Armele, las hermanitas Armele, después estaba Sacur sobre la calle Iturbe, en la esquina estaba el negocio de Salomón, de don Luis Salomón y de don Sabe. Sobre la calle Cerro Corá estaba el Club Sirio, después en la esquina la casa de Salomón, la casa de los Sabe pasando, o sea, estábamos todos ahí. Y Carlito Friedenheim vivía sobre la calle Caballero, los Wolf de la fiambrería también estaban sobre la calle Herrera, los Friedman estaban también sobre la calle Herrera, o sea, en el barrio y convivíamos de una manera tranquila, armónica. La gente no sabía en la Asunción del 50, la gente no sabía si yo era árabe o si yo era judío, me preguntaban porque era el mismo proceso de intentar asimilar a toda esa masa de inmigración coreana que apareció y que la sociedad, cuando aparece una inmigración distinta, pues mira y se trata de preguntar qué pasa. La Recoba, el antiguo mercado Guazú, en la Recoba había muchos paisanos. Eso después acabó siendo comprada la Recoba por la familia Sabe, que construyó el edificio que hasta hoy está sobre la calle Independencia. Así que lo que te quiero decir es que nos reuníamos todos en la Plaza de los Héroes todas las tardes a jugar, a andar en bicicleta, a encontrarnos los amigos. Frente a la plaza estaban los Chián, que también en la esquina estaban los Bazás. La señora Yamilia Sud tenía su negocio también ahí casi frente al Panteón, al lado estaba Schiffenbauer. O sea, te quiero decir que era una convivencia muy armónica. Y lógicamente participábamos de las fiestas de 15 de las chicas, tanto de ambas colectividades. Y de esas novelas, ¿cuántas se ubican en Asunción? Y yo creo que se ubican en Asunción 3. Pero siempre, en todas está Asunción. Claro. O por una ida o una vuelta. En el único que no se habla, creo, de Asunción es en el, estoy mirando ahí porque están todas expuestas, en el otro exilio. Pero después siempre se van y vienen y siempre hay un cuarto. En todas mis novelas, por la razón que fuese, hay una pieza. Sí, un poco a lo que quiero dirigirme es que Asunción es una ciudad que inspira a los escritores. Pero absolutamente, sí, Asunción tiene para mí, Asunción tiene una melancolía que yo no podría escribir en otro lugar sin esta melancolía.
Sí. Sí. ¿En qué sentido Y melancolía? Asunción guarda mucho, todavía está como guardada, no está invadida, a pesar de todos estos temas que hay ahora tan terribles, ¿verdad? De invasiones, pero todavía Asunción guarda barrios que conservan el pasado, olores, por ejemplo, todavía hay árboles Sí, sí. de naranja agria. Todavía vos pasás por una casa y hay jazmines. Todavía hay casas donde vos abrís y está en el corredor, hay todavía gente que vos conocés de toda la vida, que no se fueron, están. Entonces con ellos compartís. Por ejemplo, yo tengo una vecina. Ella, cuando yo escribo, ella se da cuenta que yo me olvido de comer. Sí. Y ella me trae comida, siempre. Sí. Y ella me cuida y de repente vive acá al lado y me grita si estoy bien, si necesito algo. Eso no tiene precio. Ya, o sea, esa es la Asunción que te gusta, Sí. la Asunción que está escondida para vos. ¿Podés describirnos un poco, no sé, a través de tus novelas? Claro, exactamente. Eso es lo que yo rescato. Sí. Ese río que a pesar de todo lo que hay a su alrededor, vos bajás Colón o bajás Montevideo, Leal, y vos te encontrás ahí con ese río. Y todavía la amabilidad de la gente, todavía hay tiempo de que la gente te llame, te pregunte. Y sobre todo, te digo, esa atmósfera, ese colorido. Y el interior, ni qué hablar. Muchos de esos jóvenes que habían venido a nuestro país regresaron luego a su patria y volvieron con sus familias. Se instalaron en el barrio Palestina. Aquí, en este lugar, convivieron junto con los judíos y europeos provenientes de España o de Italia. Un poco los clubes sociales que tenían eran la Asociación Libanesa y... El Club Libanés y el Club Sirio. El Club Libanés se construyó un edificio importantísimo en la calle Herrera, entre Paraguarí y Antequera, y el Club Sirio, que estaba y hasta hoy ha seguido estando, digamos, la sede principal en la calle Cerro Corá, entre Iturbe y Caballero. Entonces, después, muchos años después, Humberto HDD, el famoso Humberto Domínguez Dip, donó al Club Sirio una propiedad en Lambaré, que es donde está la sede deportiva, y construyó esa estructura. Sí. Los Domínguez vivían también por ahí cerca, estaban Tevi, también que vivían, que tenía su negocio ahí en Cerro Corá, entre México y Caballero. O sea, lo que te quiero decir que fue los Kraniaski, que también estaban sobre la calle 25 de Mayo. Sí. Entonces, al lado estaba Shafik Malouf, que hasta hoy está, Salomón y Sabe, que tenían su negocio en la esquina de Iturbe y 25 de Mayo, Tutungi, la casa de las novias, que estaba sobre 25 de Mayo, entre Iturbe y Caballero, Amado Jure, que también estaba ahí, mientras que la residencia de Amado Jure estaba en la calle Herrera, entre Yegros e Independencia, enfrente vivían los Schwarzman. O sea, lo que te quiero decir es que estábamos todos y éramos compañeros de colegio. Ya. Íbamos todos prácticamente a los mismos colegios. Ya, ahora un poco para en cuanto al culto religioso, ¿dónde iba la gente? ¿A qué iglesia iba? ¿O tenía algún lugar donde tenían culto? Mira, es muy interesante tu pregunta. Los árabes, acá nosotros tenemos que entender que hubieron dos inmigraciones árabes importantes. Sí. La original, el primer árabe que se tiene registro en Paraguay es el señor Simón Musi, que vino a Villarrica en 1889.
Ese es el primer registro de inmigración árabe que existe. Después, a partir de 1910, empiezan a llegar los árabes de origen cristiano a América. Y dentro de la inmigración árabe se produjo algo muy interesante que fue: los libaneses vinieron en mayor medida a Brasil y los sirios vinieron al resto de América. Los palestinos, por increíble que parezca, se establecieron en dos lugares específicos. Santiago de Chile, que tiene una población de 280.000 palestinos, datos antiguos, y deberá ser cerca de 400.000 descendientes, que inclusive tiene un club palestino de fútbol que juega en el campeonato normal chileno, digamos, de primera, y en Honduras. Esos son los dos lugares a donde se estableció la población palestina. Y esa fue la inmigración original. Para que tengas una idea, este es el pasaje con que mi papá vino a América el 10 de septiembre de 1913. Este pedacito de papel va a cumplir 106 años, este pedacito de papel. Y cuando yo hice lo que yo llamo la arqueología familiar, que es la búsqueda de información, datos, referencias, para la publicación del libro árabe, me encontré con esto que mi padre había guardado con cariño y con amor. Está ajado, todo lo demás, pero lo que interesa en nuestro caso es que esto dio inicio a la familia nuestra en América. ¿Por qué? Porque mi padre salió de Siria, fue a Marsella, y de Marsella finalmente tuvieron que estar en cuarentena porque había una preocupación por el glaucoma, para que no se contagie. Entonces colocaba a la población en cuarentena y después de eso recién podían embarcar hacia América. O sea, si esto es 13 de septiembre, 40 días, yo te diría que es como que llegaron a Marsella a fines de julio. ¿Y a qué edad vino él? A los 3 años. A los 3. Vino a Buenos Aires. Aquí en Paraguay estaba su primo hermano y su gran amigo, el doctor Jorge Daniel, padre del doctor Juan Daniel Damos, el traumatólogo, que es mi primo hermano. Y papá se quedó en Buenos Aires, tío Jorge vino acá, y los árabes que iban a Buenos Aires contrataban a papá para que le actuara como agente de compras y como despachante. Entonces mi papá se desempeñaba en esa condición en Buenos Aires y tenía contacto con la colectividad. Inclusive él estuvo en Paraguay durante la Guerra del Chaco. Así que, digamos, él conoció, digamos, lo que tuvo que pasar Asunción y el Paraguay en esa ocasión, con todas las limitaciones que había y todo lo demás. Y se conoció con mi madre en 1942, mi madre argentina, de la provincia de Buenos Aires, de Lincoln. Justamente Lincoln es la cadena de tiendas de mi hermano, que se puso ese nombre en homenaje al lugar de nacimiento de mamá. Sí, Lincoln Sociedad Anónima. Entonces, ellos vinieron de luna de miel en 1945. Mamá se enamoró de Paraguay y le dijo, vamos a vivir a Paraguay. Entonces, vivíamos acá y un tío mío, su hermano de mamá, tenía un negocio en Clorinda. Y te acordás cómo era ir antes a Puerto Elsa, que tenías que tomar. Bueno, mamá cruzó en la balsa, llegó a Clorinda, se rompió la bolsa y yo nací ahí, por eso soy argentino por accidente. Sí. Y bueno, es parte de la historia. Exacto, sí. Y mamá fue la que influyó fundamentalmente para que nosotros viniéramos a vivir acá a Paraguay.
Estos árabes que habían llegado a Asunción vinieron con sus costumbres y sus tradiciones, en plena etapa de la reconstrucción nacional tras la guerra de la Triple Alianza. Aquí también desarrollaron sus actividades económicas y dieron su importante aporte al país. ¿Te acordás si venían las burreritas por acá? Sí. Venían de Lambaré. Venían y traían en su burujaca, no sé qué se llama. Traían las verduras, todo. También venían a hacer hasta su casa. Hasta casa venía una señora que vendía las menudencias. Todo eso. Y había otra señora que venía ahí y en la esquina de México y Simón Bolívar, por la columna esa, ponía su vaca y ordeñaba. Sí. Y ahí tomábamos la leche caliente. Sí. A la mañana. A la mañana. ¿Y con qué tomaban la leche caliente? Yo tomaba así nomás con la me gustaba. Hay gente que le pone miel, canela. No, yo así nomás. Así tomaban la leche. Sí. ¿Y eso era todos los días? Según los doctores dice que tenía mucho microbio. Pero no nos hacía mal. No nos hacía mal. Sí. ¿Y eso era todos los días? Y sí, todos los días venía la señora. Y la señora esas, las que traían de Lambaré con su burrito lleno de frutas, verduras, de todo. Ahora también actualmente ahí de repente vienen. Sí, vienen. Yo tengo 2 verduleros que me traen fruta, me traen todo. Sí. Claro, ahora ya están los supermercados, entonces la gente se ocupa más de eso. Sí. ¿Y a qué se dedicaba tu padre acá en Asunción ya? Mi padre empezó como socio del papá de Raúl Tuma, justamente en una ferretería que se llamaba Tuma y Nasta, que estaba en la calle Mariscal Estigarribia y Yegro, frente a la Facultad de Derecho. Después mi padre quiso volver a la Argentina y entonces le vendió su parte al papá de Raúl Tuma y regresamos a Buenos Aires y después de 2 años la realidad argentina, como siempre, es muy compleja, entonces se tomó la decisión de regresar y vivir definitivamente acá en Paraguay. Empezó de vuelta con Tuma como socio, Abraham Tuma era el papá de Raúl. Y después de un tiempo decidió separarse y papá estableció su negocio en la calle Iturbe, entre 25 de Mayo y Cerro Corá, en un local alquilado a don Ramón Sacur. A don Ramón Sacur, así es. ¿Cuántas familias o apellidos figuran en tu libro? ¿Cuántas rescataste? No tengo de memoria, pero estaríamos rondando los 300 apellidos. Vos sabés que este libro de los árabes fue, como me dijo uno de los paisanos, dijo, solamente un loco como vos se le ocurriría hacer una cosa así. Y bueno, gracias a Dios existen los locos, ¿verdad? Que hacen cosas y que de repente pueden dejar un legado más allá. Nosotros, hay una película que podés buscar en YouTube sobre descendencia árabe que te puede servir como referencia. Y nosotros también tenemos una película que hicimos sobre nuestra familia y sobre... porque quisimos, con mi hermano Jorge, legar a nuestros hijos y nietos, legarles la historia de la familia, que es una historia de humildad y de trabajo. O sea, nosotros no venimos de grandes fortunas ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, es importante que los hijos y los nietos sepan que si hoy pueden estar en una situación determinada, uno ha venido de un origen humilde y de trabajo, y de trabajo honesto y de trabajo evolutivo.
Entonces nos parece que eso es también parte de un legado que nosotros tenemos que dejar a las futuras generaciones. Por eso filmamos una película que cuenta la historia de nuestros padres. Esa es una película de circulación restringida, solamente dentro de la familia, pero te cuento que la hija de un sobrino, Sofía Nasta Duarte, que va al colegio Goethe, utilizó como parte de un trabajo, utilizó el tema de la película para hacer la presentación a sus compañeros de lo que significó la inmigración y la integración de la familia en la sociedad paraguaya. Estamos en la intersección de Nuestra Señora de la Asunción y Segunda. La segunda proyectada, Lugano. Estamos a 2 cuadras de Rodríguez, Francia, y esta es una zona, la zona del barrio General Díaz, una zona muy concurrida por artistas, y muchos artistas vivieron acá. Es una zona muy especial en ese sentido. Pero esto es lo que era conocido como parte del barrio Palestina. En realidad toda la zona era conocida como de la Palestina, el barrio Palestina. Ciertos sectores, no hay unos límites muy establecidos. Rubiani marca algunos, pero otros niegan eso. Entonces siempre está en controversia dónde comenzaba el barrio Palestina y dónde terminaba. Como dice Susana Gertopán en su libro El barrio Palestina, la idea era convertir esto en una judería, en un lugar donde coincidan todos los judíos, que vivían los judíos, aquellos que vinieron a inicios del siglo XX, pero realmente estuvieron poco tiempo y luego fueron hacia donde se trasladaron hacia el centro de la ciudad. Hacia el centro de la ciudad es donde vivían todos los árabes y todos los judíos que tenían una cierta condición económica, porque esto en esa época era un sitio muy pobre, una zona muy pobre. Las calles no estaban empedradas ni asfaltadas, había muchos arroyos por acá, eran muchas picadas, pero había muchas casas lindas también, era un lugar muy tranquilo. Ahora, ¿por qué le habrían llamado Palestina? Bueno, hay una suposición, Palestina, porque al fin y al cabo Palestina, aquel lugar ideal donde los judíos y los árabes vivían bien en Palestina, donde vivían en armonía, una cuestión que viene inclusive de la Primera Cruzada, el lugar donde ellos vivían en armonía y el lugar al cual querían retornar los judíos, como una especie de tierra prometida a la cual ellos querían volver. Entonces, el barrio Palestina hay en varios países de América. Hay en Colombia, hay en Chile, hubo también acá en Paraguay, en Asunción. Y esos lugares eran, digamos, lugares prometedores para ellos. Era el lugar ideal al cual querían volver. Y aquí en Asunción se estableció en esta zona, porque esta es la zona nueva de Asunción, los nuevos barrios de Asunción. Hay el libro de José Rodríguez Alcalá, El Paraguay en Marcha, de 1907, habla de la creación de un nuevo barrio. Ese barrio se extiende hacia el sur. Ese nuevo barrio, a partir de la distribución en manzanas que hizo la municipalidad, se convirtió en un nuevo barrio que se llamó Barrio Obrero y que nacía realmente en Rodríguez, Francia, e iba hasta la avenida Quinta, ¿verdad? El libro de Daniel Nasta habla de unas 300 familias, es decir, 300 apellidos árabes que se afincaron en el Paraguay. Obviamente muchos de ellos en el barrio Palestina que nos ocupa en este programa. Allí dieron origen a varias generaciones de paraguayos que siguen aportando al país. Entonces, yo te decía que hay 2 momentos históricos dentro de la inmigración árabe Paraguay. La original de comienzos del siglo y la de los 60, que es un fenómeno, así como la primera fue, te diría, 80% siria, 15% libanesa y 5% de otros sectores. La de los 60 fue 90% libanesa y 10% de otros sectores. ¿Por qué? Porque fue todo el proceso de la guerra, el caos en el Líbano y todo lo demás. Y el Líbano tiene la característica de que hay más
libaneses afuera que inclusive dentro del propio Líbano. Entonces ellos vinieron, así como los libaneses originales vinieron primero a Brasil, ellos vinieron a Brasil y de ahí se instalaron en Ciudad del Este y transformaron la Triple Frontera. Claro. Yo estuve, a mí me tocó ir, como soy estudiante de Kabbalah, me tocó ir a Israel con mi maestro y cruzamos a Palestina. Fuimos a Nablus, fuimos recibidos por el gobernador de Palestina, la vicegobernadora, una mujer, cosa muy interesante dentro de la estructura política de que la vicegobernadora fuera una mujer. Y la idea era que los estudiantes de Kabbalah hacíamos esa visita a Nablus para estimular y apoyar el pedido, digamos, de una convivencia pacífica entre israelitas y palestinos, y también para la creación de un Estado palestino que pueda convivir y coexistir con Israel. Eso es parte del movimiento cabalista a nivel mundial, que está liderado por el Rav Berg y por su hijo Yehuda Berg. Yehuda estuvo en esta casa, durmió en esta casa, sí, y me pidió tener una reunión con miembros de la colectividad árabe y lo tuvimos acá, porque él quería transmitir también la idea del principio de convivencia pacífica como camino futuro de integración de los dos pueblos y como para tratar de revertir, digamos, un enfrentamiento que se viene arrastrando durante muchísimo tiempo. Exacto. ¿Escribís en algún rincón? Sí, escribo en mi escritorio. Escribo siempre en el mismo lugar. Pero yo tomo nota, o sea, yo no escribo en la computadora directamente. Yo escribo en papel y lápiz, virome, y solamente un tipo de papel y solamente una virome. Sí. Hay una librería en Eusebio Ayala que me conoce, no puedo decir el nombre, y ya me conocen y guardan hojas amarillentas que ya no se usan más. Entonces cada vez que yo empiezo una novela, yo me voy y ellos ya me guardan y me dicen, ¿vas a empezar una novela nueva? Sí, le digo, por suerte los empleados son de siempre, entonces ya me reconocen. Sí. Tiene que ser con ese papel amarillento y con un tipo de virome. ¿Y no te molesta el ruido del tránsito? Bueno, no me molesta, pero de por sí vos te diste cuenta, esta es una casa donde, sí, súper tranquila. De repente mis perras ladran, pero son chiquititas, así que su ladrido tampoco no es tan estridentes. Sí. Y los celulares pongo en silencio. Y ahora estás en una... Sí. Empecé una nueva novela. Siempre pasa eso. Yo termino una novela. Al principio, en las primeras novelas que publiqué, luego de las primeras novelas, entré medio en pánico. Porque decía, ¿y si no me inspiro más? ¿Y si no me aparece otra inspiración? ¿Qué hago? Tenía miedo. Pero ahora ya no, porque sé perfectamente que termino y enseguida aparece otro personaje. Sí. Enseguida. Y estoy así como queriendo empujarle para que no me moleste todavía, déjenme descansar a esos fantasmas. Sí. Y no puedo. Y empiezo. Y después ya, una vez que ya le conozca bien, que ya tomé todas las anotaciones, ahí ya voy. ¿Y dónde se ubica la novela que estás haciendo? No sé. ¿Todavía no está ubicada? Solamente, como te digo, no sé, creo que no. Pero siempre ellos van y vienen. Pero la neurosis de mi personaje ya tengo. Ya. Lo que quiero, o sea, en la novela tiene que haber tiene que haber un motivo de ser. Sí. Tiene que haber un conflicto. Si no hay un conflicto, no hay novela. Ajá. El conflicto yo ya tengo. A mi personaje ya tengo. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso solamente con el tiempo. ¿Conflictos hay suficientes? ¿Tenemos en todo el entorno? No son conflictos internos. Pero en el entorno, afuera, en las calles. Eso a mí no me afecta a cuando describo mi novela. Después, quizás con el correr de la escritura denuncio
denuncio. Sobre todo denuncio mucho el tema político, ¿verdad? Y sobre todo los exilios. La gente que se tiene que ir. Eso debe ser muy doloroso. La segunda gran oleada migratoria tuvo lugar en los años 60 y 70 y uno de los últimos centros en formarse fue el Centro Islámico en los años 90. Esto está muy cerca de la Avenida Quinta, todavía dentro del área de influencia del barrio Palestina. Yo vivía en esta casa, esta era mi casa, vivía aquí aproximadamente 3 años. Mi papá cuando eso estaba en Europa, él era integrante de los Indios, era guitarrista de los Indios con Ulises Ayala, Lorenzo Leguizamón, Juanito Alfonso y Chinita, y papá. Y entonces quedábamos nosotros acá con mi tía, mi mamá y mi abuela, vivíamos en esta casa todos juntos, y un hermano de mi mamá, un tío mío. En esta casa vivíamos y mi mamá y mi tía y abuela cosían para el ejército. Está acá cerca, en la intendencia, hacía uniformes militares. Y mi tía tenía aquí en la esquina un negocio de muebles usados, que era como una extensión de la famosa casa de empeños de don Valentín Redondo que estaba detrás de la Riojana. Pero esta es una zona realmente de muchos artistas. Esta zona aquí, sobre Alberdi vivió Lotte Schul, acá a la vuelta está Schwarzman o Schwarzman, como quieran decirle. El Hachero, Zacapurro tenía su lugar su centro de danza. Más adelante teníamos a, ¿cómo debe decir? Osvaldo Salerno está unas cuadras más allá, Tony Roberto está por acá, Eddie Jiménez está un poco más allá, Núñez Soler también está un poco más allá, cerca de Olga Blinder tenía una casa sobre Teniente Fariña, Josefina Pla está para aquel lado y también está Ofelia Chahuevera. O sea, está en una zona donde uno caminando puede darse cuenta de que en cierta zona de repente uno va a encontrar una escultura de la Terza Parodi. Hay un lugar donde vos pasás y ves una escultura de la Terza Parodi en el jardín de una casa. No podemos mirar, pero no quiero decir porque la gente después de repente puede avivarse y pasar a sacar una escultura que está en el jardín de la casa, ¿verdad? Pero es una zona muy frecuentada por los artistas porque era una zona muy interesante. Cuando se creó este barrio, también se creó al mismo tiempo la calle Colón. Y la calle Colón iba a ser el paradigma de conexión entre el puerto de Asunción y la zona sur de la ciudad, o sea, hacia Tacumbú. Entonces, y como Colón tiene una pendiente que sube, al llegar a la cima de Colón, donde está el Cristo Rey y el Mangrullo, vos veías toda la ciudad. Tal es así que Colón sabemos bien que es un lugar muy primoroso, con casas muy antiguas, muy señoriales. Y en ese libro de Rodríguez Alcalá hablaba de que Colón iba a ser el nuevo paradigma de la zona. Y aquí estaba servido por tranvías, tren nacional, había transporte, la recolección de basura se hacía acá cerca. Cuando se cerró el mercado Guazú, se habilitó el mercado número 1. O sea, había mucho movimiento acá. Y decía una zona muy efervescente y muy dinámica sobre todo. Y decía la gente que, no recuerdo cuál de los autores dice que el barrio más parecido a Asunción, al centro de Asunción, era General Díaz. Porque esta es la zona que más movimiento y más dinámica tenía. Y sobre todo por el diseño de las manzanas, es damero. Y en ninguno de los dameros previeron tener una plaza o algo por el estilo. Tal así que todos se descargaban ¿dónde? En la Plaza Italia, ¿verdad? Entonces, esta era una zona de artistas y sigue siendo una zona en que muchos artistas viven. ¿Qué te dijo el profesor de Kabbalah, me decías, sobre el libro? Y tus ancestros un poco. ¿Qué te dijo? Resulta que... Algo de las cartas. Sí, resulta que uno hace cosas y uno se pregunta por qué hace cosas. Yo este libro es el segundo árabe, el segundo libro que yo lancé. El primero lo lancé en el 2007 porque el cónsul honorario de Jordania, yo soy cónsul honorario de Jordania aquí en Paraguay, y mi colega en Santa Cruz de la Sierra decidió publicar un libro sobre la emigración árabe en Bolivia. Entonces me dijo, Daniel, ¿qué te parece si lo hacemos en Paraguay?
Le dije, me pareció buena idea. Hicimos un primer libro en el 2007, que fue un libro incompleto, pero fue un primer libro. Entonces yo sentí, después de unos años, de que había necesidad de hacer un libro mejor. Se trabajó durante 2 años y medio, 18 personas, se recorrió todo el país. Vas a ver ahí que dentro del libro vos vas a ver las distintas ciudades y cuáles son las familias afincadas en cada ciudad y las historias que contó cada uno. Fíjate que uno de los paisanos, que no recuerdo el apellido, pero sí la anécdota, contaba que en abril de 1912 él estaba atravesando el Atlántico con rumbo a Nueva York y en ese momento sonó la sirena del barco. Entonces el capitán por los altoparlantes dijo, nos acaban de avisar de que un barco acaba de chocar con un témpano de hielo, pero no vamos a ir a ayudar porque entendemos que por la distancia que estamos nosotros ya se están dirigiendo otros navíos hacia ahí, así que continuamos. Era el Titanic. Fíjate que entre las anécdotas del libro hubo un señor que de alguna manera participó del momento y del protagonismo del Titanic y que acabó en Paraguay. Entonces, eso te muestra la inquietud. El don Abraham Dumont, el padre de Rubén Dumont, de la familia y todo lo demás, él era una persona que tenía un estado físico excepcional. Don Abraham con 90, 95, 100 años, no sé cuánto, vos lo veías, tenía un porte, una postura. ¿Por qué? Porque él recorría la ciudad, y vas a encontrar la foto en el libro, con las 2 canastas que llevaba, llenas de beineta, bañuelo, sí, ¿verdad? Camiseta y todo lo demás. Él llevaba en la mano las 2 canastas llenas de mercadería y paraba en un lugar y vendía, y paraba en otro lugar y vendía. Entonces, el paisano trabajó, y trabajó como en un proceso de hilvanar. Papá me cuenta que en la década del 30, cuando él trabajaba o venía a visitar a los que él le vendía cosas, y que de repente venía alguien del interior y le decía, acá don Yaluc te está mandando plata. O sea, le daba a un compueblano y decía, llévale estos 30.000 guaraníes, que era una fortuna, a don Salomón, o a don Vitar, o a don Elías Saba, a cualquiera. Y los tipos venían y entregaban porque no había otro mecanismo sino ese para enviar dinero, y no esperaban a que fueran requeridos, sino que simplemente era parte, digamos, de la responsabilidad de manejar créditos. Entonces, digamos, la gente me pregunta, ¿cuál me podrías decir que es la característica principal de los árabes en Paraguay? Y yo te diría que es el sentido de familia. El hecho de crear una unidad familiar que interactúe y que se proteja y que contenga a los demás, desde un punto de vista sano y desde un punto de vista de una situación de respeto. ¿Querés esto? Trabajalo. ¿Querés esto? Generá riqueza, entre comillas, ¿verdad? O sea, generá ingresos para que te puedas dar el gusto ante esta situación. Los inmigrantes trajeron al barrio Palestina sus costumbres, sus tradiciones.
De ahí surgió la Unión Libanesa y el Club Sirio como sitio reunitivo. La religión no fue ningún problema, pues la mayoría de los inmigrantes eran cristianos. Los que salieron fueron fundamentalmente cristianos. Ah, ya, sí, dijimos eso. Sí. Los que vinieron de la segunda generación fueron ya musulmanes. Ah, ya. Por eso es que vos ves que hay una mezquita en Ciudad del Este, hay una mezquita en Foz de Iguazú. Pero en Asunción no. Asunción tiene su mezquita. Sí. También. Ah, sí, hay una Tiene. hacia Quinta. Sí. Pero, ¿qué sucedió? Mi padre era siriaco ortodoxo, era de la iglesia ortodoxa, no de la iglesia católica. Mi madre de Argentina, Claro. católica. Bueno, Sí. entonces, ¿qué sucedía? Los árabes todos se asimilaron a la religión católica. Ya. Entonces, muchas de las hijas de los árabes acabaron yendo a los colegios religiosos, a la Providencia, a María Auxiliadora, a las Teresas. Entonces, se educaron en el rito católico. Entonces, el rito católico fue absorbido de una manera natural por parte de la mayoría de la familia. Así en el caso, por ejemplo, de los Safwan eran musulmanes, por lo tanto tenían, don Mehdi Safwan y su hermano, digamos, ellos tenían otra conducta religiosa. Pero digamos, yo lo que te quiero decir es que cuando vos ves a los musulmanes en su actitud de oración, siempre he visto una situación de respeto. Facundo Cabral decía, el bien es mayoría, y por cada bomba que explota y mata, hay miles de caricias que consuelan y que generan afecto y cariño. ¿Por qué? Porque el bien es mayoría. Lo estoy repitiendo a Facundo Cabral, no son palabras mías, pero es cierto. Entonces, a todos nos da tristeza los encasillamientos y las calificaciones que se hacen. Claro. Entonces, lamentablemente, todos estos ismos lo único que hacen es dividir a la gente en vez de acercarlo. Entonces, si vos ves el fenómeno de las películas de guerra norteamericana de los años 50, 60 y 70, es obvio que los norteamericanos eran todos héroes y los alemanes eran duros, hijos de su madre, etcétera, etcétera, cuando tuvieron una capacidad de accionar y de actuar que es notoria, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo empezaste a estudiar teatro? Bueno, no, yo terminé el magisterio. Yo soy, tengo mi jubilación del magisterio. Antes del magisterio se estudiaba, quiero contarte, 5 años para ser maestra y 3 años para ser profesora. Sí. Te puedes imaginar, 8 años estudiamos. La diferencia que hay ahora es que 4 o 5 años están estudiando. Y de ahí me iba a la facultad. Pero no terminé la facultad porque me metí en el teatro. Ya. ¿Y maestra era para primaria? Y no, maestra y sí. ¿Y profesora? Pues ya podías. Ya para secundaria. Sí, claro. Sí. Ya. ¿Y otros actores de teatro vivían aquí en tu barrio? Y en mi barrio casi no. Eras la única artista del barrio. Sí. Después ya no. Por muchas obras que hicimos con el Ateneo Paraguayo, con Arlequín. Sí. En ese barrio Palestina, volviendo un poquito, ¿había algún templo judío
¿Dónde iban? Sinagoga no había. No había. ¿Y a dónde iban a la Y iglesia? ellos se iban, tienen pues hasta ahora Allá en el centro. Sí, en el centro. Ah. Ellos están siempre, sí. Ah. Por acá, que yo sepa, no. Y ahora si volvés ahora al barrio Palestina, ¿qué? Ya no hay más nada. Solamente hay 5 o 6 familias que quedaron y ya no está la Escuela México. Pero es la evolución, yo entiendo. Ahora, si la evolución fuese para una realmente evolución, mejoramiento, pero para no una involución. O sea, cerrar una escuela para que eso se caiga y estar todo tapeado y no sirve para nada, no puede ser. Yo estoy a favor de la evolución, absolutamente. Hay que ir mejorando, hay que ir cambiando, o si no vamos a quedarnos en el tiempo, pero respetando lugares, respetando antigüedades realmente, no viejos, antiguos. Entonces, pero ahora no queda nada, no queda nada. ¿Y de casas? Muy poco, se tiraron todo. Ahí vive María Elena Sachero todavía. Sí, María Elena Sachero vive todavía en México entre tercera y segunda. Yo creo que es la única del barrio que permanece, que vivió ahí. Yo me acuerdo de la mamá de ella que tocaba el piano, una maravilla. Y del hijo de María Elena que tenía mi edad y nos íbamos juntos a la escuela. Yo creo que ella es no solamente artista que vive ahí, sino que yo creo que es la única que se mantiene, antigua, sí, que se mantiene ahí. Después los almacenes. Yo te digo, yo estoy de acuerdo con la evolución. No podés seguir comprando azúcar de a un cuarto envuelto en papel, madera, es verdad. Pero hay lugares que deberían conservarse. Y sobre todo cuando estás cerca de una parroquia, por ejemplo, o de una iglesia así como Beato Roque. Te digo, yo no soy católica, pero igual tienen sus simbolismos. ¿Por qué te gusta el Beato? O Perpetuo Socorro, porque recoge al barrio. Antes había actividad, habían calecitas, la gente se iba a hacer su primera comunión, entonces es como, o habían en Semana Santa las procesiones. Eso hace de que el barrio mantenga. Vos te vas a los pueblitos en Europa y mantienen eso. Claro, sí. En el entorno de este barrio se formaron importantes centros culturales que forman el área de arte de Asunción, pero eso ya es tema para otro programa. Te voy a leer una poesía que escribí, que se llama Infancia, que yo creo que de alguna manera resume un poquitito lo que era la Asunción de los 50, de la infancia. Infancia, se la dediqué a mis amigos. El soñado territorio de la infancia contiene todo: amigos, recuerdos, ansias, deseos, sol, lodo, sustancia. Aprendimos a jugar y jugando a crecer aprendimos. A él nos transportamos en un limbo de ensueño que nos remite a los primeros sueños, donde soñar soñábamos sin saber hacer. Y hoy nuestro hacer nos remite a donde estábamos al empezar a crecer. Territorio de la infancia teñido de felices instancias que nos hace de goma el corazón por el solo recuerdo. De locos acuerdos, digo que no, digo, pero me acuerdo. De gritos, risas, nombres y apodos que subrayan modos de ser sin prisas. Pelota de trapo, pelota de picho, pelota de cartón, pelota al fin de lo que sea, cancha de tierra, cancha de piedra, cancha en la vereda, cancha en el patio donde se pueda. Bicicletas muy pocas, algunos juguetes,
carreteles, cajitas, pandorgas. Eran la plaza todas las tardes, pero eso sí, no vengan tarde. Nuestros recuerdos surgen por turnos y son más diurnos que nocturnos. El calor presente que se podía tocar nos envolvía, porque en las noches más frescas era dormir bajo las estrellas, en patios o terrazas a pierna suelta. El silencio sordo de la quieta siesta, el luminoso sol de visiones alegres, el sabor dulzón del agua de los cántaros, el aroma de los naranjos en plena calle, la superficie de los árboles cuyos troncos y ramas nos cobijaban. Mis sentidos me hacen vívidos los recuerdos de la infancia. Hoy la imaginación me regresa de donde nunca me fui. Qué lindo, qué lindo. Una maravilla. Eso te regalo. Gracias, gracias.